me remonto un poco para contar que en España hemos vivido hasta hace bien poco la situación de una dictadura en la que la censura impedía ese periodismo libre. Y entonces había que realizar el periodismo de otras maneras. Por ejemplo, era muy curioso cómo se informaba muchas veces de la resolución de conflictos que no se habían contado. Decían, por ejemplo, desconvocada la huelga de mineros, pero nunca jamás te habían contado que había convocada una huelga de mineros. O otra cosa que se hacía con mucha frecuencia es darle esa primicia a la prensa extranjera. Si tú, por ejemplo, tenías una noticia y se la dabas a Le Monde en Francia, la publicaba Le Monde y luego tú aquí lo que hacías era explicar lo que había contado Le Monde. Y con eso evitabas esa tijera, esa figura del censor. Somos en El Faro para quienes no conocen a nuestro medio. Luego hacer un barrido por el contexto centroamericano, haciendo mucho énfasis en El Salvador, y creo que después en la sección de intercambio con los asistentes podemos ahondar sobre todo en El Salvador y Nicaragua junto a Cindy. Y luego he resumido los 3 grandes desafíos que a mi criterio estamos enfrentando los medios en Centroamérica y que tienen bastante coherencia con lo que comentaba Juan anteriormente. Entonces, El Faro, el caso en El Salvador inició en 2019 con esta fotografía que fue cuando en septiembre de 2019 a un periodista nuestro se le bloqueó de ingresar a una conferencia presidencial donde el presidente Bukele iba a inaugurar la CICIES, que era en teoría basada en el modelo CICIG de Guatemala, como una comisión internacional apoyada por la OEA para investigar la corrupción y la impunidad, y no se le permitió entrar. Esto venía de una seguidilla de conferencias de funcionarios públicos donde al Faro no se le permitía preguntar. A partir de eso, durante 2020, sobre todo cuando medios como el Faro y otros medios, no solo nosotros, empezamos a publicar casos de falta de transparencia o incluso de corrupción en el manejo de fondos públicos para el combate a la pandemia, y quizá el momento más crítico para nosotros fue en septiembre del año pasado, cuando el presidente en una cadena de 2 horas, en una cadena nacional de 2 horas, dedicó 30 minutos para atacar el Faro y decir que estas auditorías de Hacienda que les comentaba estaban llevándose a construir un caso de lavado de dinero contra el periódico. No sabemos por qué el presidente, porque en teoría por la ley no debería haber sabido esto. Estamos todavía en proceso, las auditorías no han terminado. Hemos pagado nuestros impuestos, por tanto no estamos preocupados en sí por el tema técnico, sino cómo políticamente puedan intentar utilizar las instituciones para seguir atacándonos, intentar silenciarnos. De hecho, durante todo ese tiempo de ataques al Faro en el último año hemos tenido bastantes pláticas con colegas como los de Confidencial, quienes nos han contado su experiencia de cómo han logrado mantener el medio y hacer periodismo, incluso desde momentos desde el exilio, y han sido referencia para nosotros en el tema de lidiar con ataques. Hay una pregunta para mí, si me permiten, colegas, tomarme un momento para contestarla. David Ortiz pregunta cómo influye el Frente Sandinista, que es el partido gobernante, en las tendencias del periodismo y modelo de negocio. ¿Cómo cambió el periodismo impreso y cómo implementan el periodismo digital? Bueno, esto es bien importante de explicar porque en Nicaragua la situación para los medios de comunicación en términos de buscar cómo sobrevivir financieramente es bastante crítica. El gobierno y la familia presidencial se ha adueñado de una gran cantidad de medios de comunicación, canales de televisión, radios, y tienen también pues una batería de medios que lo que hacen es difundir propaganda. Entonces, desde el inicio de su mandato, por ahí de 2008, empezamos a ver un serio detrimento en los otros canales, ¿verdad? Porque empezaron a hacer un poco de competencia desleal, ¿no? Empezaron a bajar los precios de las tarifas publicitarias y eso afectó grandemente a los medios que no eran del gobierno o de la familia. Entonces, desde ese momento se empieza a ver afectado, ¿verdad?, la calidad y los recursos con los que contábamos. Poco a poco fueron adquiriendo más medios. Por ejemplo, yo trabajaba para un canal de televisión que era el más antiguo y el más visto, y de un momento a otro fue comprado, ¿verdad?, por un allegado a la familia presidencial, y el sistema de noticias está pues ahora acaparado y está controlado por periodistas que lo que hacen es propaganda. Entonces, en ese momento yo tuve que renunciar, por ejemplo. Así fueron como arrinconando, digamos, a los medios independientes del gobierno,
Y luego viene y estalla la crisis en 2018, que además trae una severa crisis económica que persiste. Entonces tenemos una crisis económica, los anunciantes tienen mucho menos dinero ahora para pautar. Y por el otro lado, pues nosotros intentamos este modelo de membresía como el que tiene el Faro, pero tenemos a nuestras audiencias que no tienen tal vez la capacidad de pagarnos, aunque así lo quisieran. Entonces es una situación muy, muy difícil en este momento tratar, digamos, como de tener ese equilibrio financiero que también nos garantice la independencia, ¿verdad?, editorial.